Buenos días. En esta actividad que hoy hemos desarrollado desde este grupo de MEIFIN, quienes somos integrantes de este grupo, soy yo, Leticia Tolosa, que me presento, voy a ser moderadora de esta jornada. Además, me acompaña Nancy Villarruel, que es licenciada en Economía, miembro de MEIFIN y analista de Petrini Valores. También Carla Daniele, integrante del grupo, y licenciada en Economía, analista y trader de Dragma. Intentamos hacer esto como una de las actividades alineadas con los objetivos de MEIFIN, que es promover la educación económica financiera en la comunidad en general. El mercado argentino de valores es uno de los mercados en Argentina que está regulado por la Comisión Nacional de Valores, y MAP es un mercado que es especialista en productos no estandarizados, orientados a empresas pymes y a las economías regionales en general. Por eso nos pareció, dentro de esta actividad de educación a la comunidad en general, compartir los instrumentos financieros que desde el mercado se pueden generar para colaborar con el financiamiento PYME. Y qué mejor para que nos acompañe en esta actividad el especialista Fernando Luciani, a quien le agradecemos infinitamente por su predisposición y tiempo que nos va a dedicar, que es director y CEO de Mercado Argentino de Valores, además es docente, es magíster y asesora a empresas, abogado, ¿no? Entonces es como el especialista y el experto en estos productos, que en una exposición breve nos va a tratar de resumir los productos a los cuales las empresas pymes pueden participar. Entonces, Fernando, en una exposición que te pedimos que sea aproximadamente de 40 a 45 minutos, sabemos que siempre esto de los tiempos es complicado, vamos a escucharte para que intentes explicarle a las empresas, a las pymes y a los participantes de esta reunión, ¿qué hay en el MAP? ¿Qué se puede negociar en el MAP? Bueno, ¿me escuchan bien ahí? Sí. Sí, perfecto, Luciano. Muchísimas gracias por tu participación. Bien, bien. Bueno, en primer lugar quiero agradecer especialmente la invitación, bueno, a Carla, Nancy, Leticia por acompañarme en este ratito que vamos a tratar de charlar, pero bueno, quiero agradecerles especialmente la invitación en nombre propio y en nombre del Mercado Argentino de Valores también, no solo por digamos, la oportunidad que nos dan de colaborar en la inclusión financiera, que es algo que venimos desde hace muchos años como mercado tratando de llevar adelante y de compartir la relevancia que tiene para el desarrollo de los pueblos, de las ciudades, de las personas, ser un idóneo en aspectos financieros. Pero también es un gusto grande compartirlo en el ámbito de la asociación que han formado en Córdoba, que creo que tiene un valor social adicional a la cuestión de las finanzas, y que bueno, hablábamos recién en la previa con Nancy de la importancia de visibilizar los temas que hacen a las cuestiones de género, a las mujeres en particular. Entonces, nosotros como MAP tratamos de nuestro pequeño lugar y de nuestro pequeño espacio impulsar no solo los verticales más duros de las finanzas, sino también aquellos que se vinculan con estas cosas que hacen también al desarrollo y al progreso de las sociedades. Así que bueno, es un gusto compartir con mujeres en economía y finanzas de Córdoba este ratito. Bueno, dicho eso, yo hago una pequeña presentación, como dijo Leticia, pero quedo a la charla con ustedes en todo lo que consideren. MAP, la mejor presentación la hiciste vos, Leticia, digamos, es uno de los 4 mercados que existen en Argentina. Es un mercado que se especializa en pymes, en productos no estandarizados. Esto lo hacemos con un set de productos
pensados para financiar el capital de trabajo, para financiar las inversiones de mediano plazo en nuestro país, y bueno, el largo plazo en Argentina ustedes saben que es un desafío en sí mismo, pero bueno, los productos centrales son un tridente, que yo ahora les voy a contar, que pasan por el cheque de pago diferido en distintas variantes, el pagaré y la factura. Con estos tres productos, principalmente, en sus distintas versiones, yo luego les cuento, pero entendemos que se cubre muy eficientemente todas las necesidades de financiamiento de las empresas pymes. No en exclusividad, o sea, MAB ni ninguna estructura financiera puede pretender atender exclusivamente la necesidad de nadie de manera, como digo, exclusiva. O sea, MAB es una herramienta que tienen principalmente los agentes de bolsa. Bueno, 3 nos acompañan hoy acá, y a partir de los agentes, todas las empresas del país que nos puedan escuchar. Es una herramienta que se complementa con otras, que se complementa con el banco amigo, con la cooperativa, con la mutual. Es decir, que la inclusión financiera, que es un poco los objetivos de la asociación que ustedes lideran, tiene que ver con la inclusión financiera, la educación financiera, y eso es importante hacerlo transversalmente, sabiendo que lo más importante que una pyme tiene que tener es un agente amigo, un banco amigo, bueno, todo el set de infraestructuras del mercado de capitales para poder elegir la mejor opción de financiamiento en el momento que lo requiera. MAB en particular es un mercado que hoy tiene 250 agentes registrados a lo largo y a lo ancho del país. Córdoba, como siempre, es pionero en la historia del país, y bueno, ni hablar en el sistema bursátil, que también tiene muy destacados brokers y operadores que atienden toda la región y el país en particular desde esa ciudad tan linda. Pero yo muestro esta slide para marcar justamente esta idea de especialización de mercados, algunos vinculados a productos senior, como es Vima, otros vinculados a futuros y opciones, como es MAB/Rofex, MAB particularmente vinculado a productos no estandarizados, a pymes en particular, y bueno, decía recién, cheque, pagaré, factura, obligaciones negociables, son los productos centrales que completan nuestro portfolio de instrumentos. Y MAB se complementa muy bien con los otros mercados. La verdad que no les podría decir que MAB es el mejor de todos los mercados, porque seguramente no es así. Con todos los mercados trabajamos bien y complementariamente. No somos de ninguna manera el mejor mercado, pero sí hacemos cosas que son muy gratificantes, no solo desde el punto de vista financiero, técnico, sino también desde el punto de vista del desarrollo humano de los pueblos, de las ciudades. Y a mí me gusta mostrar siempre una slide que refleja con toda claridad esto. Ustedes por ahí conocen la ciudad de Las Rosas. Es una ciudad que está ahí en el límite entre Santa Fe y Córdoba, a unos 100 y algo kilómetros de Rosario para el lado de Córdoba, digamos. Y esto es la maravilla por ahí de Google, que nos permite traquear los pueblos y las ciudades en el tiempo. Las Rosas, en el año 2008, era así como ustedes la ven ahora. En la actualidad, tuvo un cambio muy fuerte, impulsado en la inclusión financiera. Las Rosas, a partir de una empresa que es muy conocida ahí, que hoy creo que incluso se ha internalizado, tuvo un cambio muy fuerte en su estructura como pueblo, como localidad, basado exclusivamente en un proceso de financiamiento. Iniciaron con cheques de pago diferido, con fideicomisos, con obligaciones negociables, y en definitiva, seguramente habrán complementado con otro tipo de estructuras, pero en definitiva lograron cambiar la realidad de ese pueblo. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Pergamino, donde tenemos otra empresa que logró hacer una transformación realmente fuerte del pueblo. Miren cómo era en el 2016, miren cómo es al 2020. Ahí hay mucho dinero, mucha inversión puesta en el desarrollo de una compañía que, bueno, hoy es líder. Ustedes conocen
fue adquirida por Bioceres. Bioceres cotiza en Nueva York. Bueno, lo importante que nos gusta por ahí destacar con este tipo de imagen es que las finanzas no son un concepto meramente frívolo, pensado en la inversión como algo abstracto, sino que en esa idea de inversión existe gente que es superavitaria, que tiene un ahorro y que decide prestar ese ahorro en compañías que luego les puede ir bien o les puede ir mal, pero muchas como estas son exitosas, transforman no solo su realidad como empresa, sino la de todo un pueblo, de una ciudad y la de un país. En definitiva, el mercado de capitales tiene esa cosa de cumplir una función social relevante que a la postre es más empleo, más producción, mejores ingresos para todas las personas que formamos parte de Argentina. Entonces, el mensaje que nos deja esta presentación es que las finanzas no son algo frívolo, sino que son algo central para el desarrollo, primero que nada, de cada uno de nosotros, de nuestras empresas, de nuestra economía, de nuestro bolsillo, para decirlo así. Y en segundo lugar, las finanzas desarrollan compañías, desarrollan empresas a partir de esa cosa virtuosa que hacen los agentes de bolsa que hoy nos acompañan y todos los del país, que enlazan el ahorro con la inversión. Bueno, en MAB tenemos la suerte de que siempre ese lazo entre el ahorro y la inversión está vinculado a algo netamente productivo, a poder mostrar estas fotos de cómo el territorio va cambiando si la empresa bueno, va bien. Dicho eso, MAB es un mercado que es el mercado más antiguo del país y empezó así, digamos, con ese pizarrón en el año 1925, si no recuerdo mal, 1924. Hoy es un mercado en donde la tecnología es totalmente relevante. Cualquiera de ustedes que se vincule con nosotros va a saber, ya sea que sea operador o inversor, que todo el proceso de financiamiento es netamente online, es decir, que hoy el mercado es la suma de ceros y unos. En muchos lados se dice que los mercados son sistemas, y eso es verdad. Yo siempre digo, mira, los mercados son sistemas y antes que sistemas son personas que trabajamos en todos los mercados, son agentes, son la infraestructura del mercado de capitales puesta a disposición de que esto suceda. Cuando hablamos del sistema financiero bursátil, a mí me gusta decirlo, digamos, hay mercados, pero los sujetos centrales son los agentes, hay fiduciarios, hay fondos comunes de inversión, bueno, es toda una gran infraestructura. No sé, ahí Leticia, Nancy, Carla, si la inclusión de las femeninas, de las mujeres, es más o menos paritaria o no, pero bueno, seguramente hay un desafío como en todo el país, pero son un montón de personas que están atrás de esos ceros y unos, logrando que se produzca este fenómeno del financiamiento y de la inversión. Como para cumplir el mandato que me decía Leticia, de una rápida descripción de los productos, el set que a ninguna empresa le puede faltar es esto del cheque, el pagar y la factura. Luego hay otros que podemos hablar tranquilo, las obligaciones negociables, los fideicomisos, hasta digamos, las acciones, pero que bueno, no son de alguna manera todavía aplicables para las pymes en general. Pero a mí me gusta mostrarlo de esta manera, porque los instrumentos cheque, pagaré y factura son eso, una herramienta, un instrumento jurídico, pero que en el mercado de capitales se van a negociar a partir de tres grandes conceptos que de alguna manera muestran o determinan cuál es el riesgo que la pyme vende y que el inversor compra. Entonces, en MAB ustedes van a ver tres grandes bloques, en general, en todos los productos. El primer bloque y el más profundo, el más líquido, es aquel en el que el producto que se vende está siempre garantizado por una SGR, una sociedad de garantías recíprocas, digamos. Ese es el producto más líquido. ¿Cómo se canaliza en el mercado? A través del cheque de pago diferido,
principalmente hoy en su versión digital o e-check. Pero también el pagaré es muy importante acá. El otro segmento es donde ya no hay alguien que garantice un collateral atrás del producto, sino que lo que hay es el riesgo propio del emisor. Y entonces acá vemos tres grandes productos: el cheque de pago diferido, la factura y el pagaré. ¿Qué significa que un producto sea clean o cadena de valor? Que lo que la empresa vende es su propio riesgo asociado a una cadena de valor. Entonces el inversor va a comprar sabiendo que compra un librador, un endosante de un cheque, de un pagaré. Ahora ustedes saben que el pagaré hasta hace un tiempo era solamente pagaré propio. Actualmente se permite que ese pagaré sea un pagaré de terceros. Entonces, no sé, aquella constructora que vende un departamento en 20 cuotas y instrumenta ese crédito en pagaré, la constructora va a poder darse vuelta y redescontar esos pagarés de terceros en el mercado. Bueno, esto es una norma que salió hace una semana y que está todavía en puesta a punto por los distintos mercados y cajas de valores. Pero lo interesante, lo conceptual de esto es que la cadena de valor es un crédito en sí mismo. Entonces, ¿para qué nos sirve esta fotito o esta slide? Para que cada pyme analice en tiempo real junto a su broker, a su asesor, qué activos tiene para acceder al mercado. Algunos hacen la tarea de vincularse con una SGR, tienen un legajo, tienen una historia construida con esa SGR y bueno, y eso es fuente de crédito en el mercado utilizando, por ejemplo, cheques. Algunas empresas pymes tienen una consideración de sí misma muy clara y de sí mismas y de la cadena de valor en la que están. Y entonces saben que si yo le vendo un cheque a una empresa que tiene buen crédito, perfectamente puedo sumarle mi crédito al de esa gran empresa o de la empresa pyme que sea y venderlo en el mercado de capitales y alguien va a interesarse por ese crédito. Esto es lo que se llama cadena de valor o el típico caso del cheque, pagar y la factura sin clean, sin una garantía atrás. Y luego, todos estos productos que yo les mencionaba, excepto la factura generalmente, pueden ser negociados contra activos que las propias empresas tenemos muchas veces ahorrados y que no queremos vender en el tiempo. Cuando digo las empresas, los accionistas o personas que pueden muchas veces aportar las garantías para que una empresa tenga un proceso de financiamiento. Entonces, es muy habitual y muy interesante que las empresas se financian también a partir de activos como acciones, bonos, dólares, no sé, monedas de todo tipo, cuota partes de fondos comunes de inversión. Bueno, y todos esos activos que yo por ahí no los quiero vender, porque creo que hoy están bajos, porque me interesa tenerlos en el largo plazo, pero esos activos que tengo ahí de alguna forma inmovilizados son fuente también de crédito en MAV y nos permiten apalancar inversiones, o más que inversiones, perdón, procesos de financiamiento de mediano plazo. Y es súper interesante entonces como empresa pyme tener una noción de estas 3 o 4 herramientas que yo les mencionaba, pero más que de las herramientas en sí, de lo que como empresa pyme tengo como activo que es fuente de financiamiento. Yo les decía, el cheque de pago diferido, hoy en los últimos meses, es un producto que ha crecido bastante, si bien ha tenido una pequeña meseta por cuestiones coyunturales, pero el promedio está en cerca de 30.000 millones de pesos mensuales negociados en cheques de pago diferido en estos 3 grandes segmentos que les mencioné recién. Ustedes van a encontrar cheques que son la mayoría avalados por SGR, que es la liñita azul, cheques cadena de valor que no tienen esa garantía o ningún tipo de garantía atrás, que es la rojita, y cheques avalados por activos, que es la línea verde de atrás. La proporción, un dato por ahí interesante para mencionar es el e-check hoy es una, no me animaría a decir una tendencia, sino que el e-check es un producto que se ha impuesto muchísimo a partir de la pandemia. Yo recuerdo
yo ahí les mostraba un slide que nos indica que más o menos hoy el 87% de todos los productos MAB son productos netamente digitalizados, es decir, que nacen digitales y llegan al mercado digitales. Bueno, esto pre-pandemia no era así. El 97% o 96% de los productos que se negociaban en MAB previo a la pandemia eran productos que tenían un enclave en el papel, básicamente en el pagaré o en el cheque de papel, salvo la factura electrónica, que era naturalmente digital, pero principalmente el cheque, que es el instrumento que tanto cultural como comercialmente la Argentina tiene más arraigado, era netamente papel. Y pensemos, hacer un ejercicio de pensar 2 años y algo para atrás, abril, mayo del año pasado, cuando arrancó la pandemia. Yo era una empresa normal, habitual, como la que todos conocemos. Sí, yo saqué la presentación un minutito porque me iba a demorar en esto. Ahí estaban preguntando en el chat. Ahí vuelvo con eso. Decía yo que previo a la pandemia, el escenario habitual era que, no sé, una empresa pyme le vende a otra porque le vende, no sé, tornillo. Le manda la factura, a la mañana hace la factura, la imprime, la agarra, la mete en un sobre, se la da a alguien de la empresa que la envía con un cadete, sale la motito recorre no sé cuántos kilómetros, entrega la motito en la recepción del edificio, queda en un paquete de factura, llega a la tesorería, el de la tesorería, que es más pillo que todos nosotros, la guarda 7, 8 días, después la encuentra, la empieza a cargar a los 20 días. En definitiva, tu factura entra en un proceso, llamarle ineficiente, en el mejor de los casos, con alguna picardía también, pero que determina que con suerte, a vos esté tu factura cargada en el sistema para pagártela en el SAP o no sé en qué sistema, digamos, así cibernético fantástico hay, que conclusión, tu factura te la pagan con suerte a los 20, 25 días. Al medio la factura se pierde, pasa un montón de cosas. Ahora, esto es, digamos, una descripción de la primera parte. La segunda parte es que yo cómo te pago. Y bueno, agarro un cheque de pago diferido, lo escribo, entonces viene Fernando, escribe el cheque, se lo pasa al otro socio que firma el cheque, capaz que yo me confundo y pongo el número distinto a la letra, eso puede ser un error o puede ser una picardía, pero muchas veces pasan esas cosas, o que no se entiende el 8 que parece un 5, entonces vos al banco no te lo pueden cobrar, bueno, pero supongamos que el cheque está perfecto, se arma un cheque de pago diferido hermoso, vuelve el circuito, la motito a tu empresa, de tu empresa vos la agarrás, la mandás al banco, va al banco, hace la cola o le entregás el cheque a otro. Bueno, ese proceso, la tecnología me parece que lo logró hacer muchísimo más eficiente, muchísimo más prolijo, y la muestra es que hoy el 97% de los productos en MAB son digitales. En el segmento bancario entiendo que la proporción es un poquito más baja, pero también muy alta, creciendo hacia casi el 100%. Hay algunos casos, no se nos escapan obviamente al conocimiento de la realidad, donde el cheque papel todavía tiene alguna razón económica por la cual se requiere, pero tiende a ser mucho menor en el proceso. A ver, ¿qué nos muestra esto? Como yo decía al principio en la slide, que la tecnología es fuente de eficiencia, en este caso de mejores procesos, y de un proceso de financiamiento mucho más dinámico. Entonces vuelvo a lo que decía pre-pandemia. Pre-pandemia pasaba esto, que a lo mejor para que llegue un cheque a MAB tardaban 20 días, lo que ustedes quieran. Hoy, ustedes se levantan a la mañana, hacen la factura por internet, la envían por mail a quien corresponde. El señor que la recibe, tiene buena voluntad, la mercadería está ok, porque a lo mejor no hay demasiado que mirar. Si quiere, a las 10 de la mañana te hace el cheque, la pyme se da de alta en una pantalla de pyme para
poder negociar los cheques, habla con su agente durante el día, puede negociar ese cheque. Que imagínense que antes estábamos hablando 15 días, 20 días para tener el cheque en la mano. Entonces, bueno, la tecnología acá es fuente de, me parece, de eficiencia, de mejor esquema de financiamiento, y hay que tratar de utilizarlo. 2 años atrás, todos los bancos estaban cerrados, no había posibilidad ni de llevar un cheque, ni de encontrar un cadete. Bueno, MAB rápidamente incorporó el e-check como una herramienta junto con el Banco Central y Caja de Valores. Hicimos un proceso muy rápido, digamos, de adopción, y entonces ustedes van a encontrar e-checks negociados en el mercado de capitales mucho antes que en el segmento de bancos, que estaba en ese tiempo cerrado. Entonces, bueno, a mí me parece que es importante revalorizar esta cuestión de orden tecnológica, pero para marcarlo concretamente y dejar el mensaje de que es algo que tienen que usar. Hoy las empresas tienen que todas asimilarse con esta idea del e-check, de la tecnología, y hacer la tarea. ¿Qué significa hacer la tarea? Vincularse con un agente de bolsa. El agente de bolsa los va a vincular con toda la infraestructura, con las SGR, con el MAB, con el PYME, bueno, con todo lo necesario para que ustedes puedan vender un cheque de pago diferido, idealmente e-check, pero puede ser también, sin lugar a dudas, un cheque papel. El otro producto que me parece que se complementa muy bien con con el cheque es el pagaré. El pagaré tiene algunas ventajas interesantes, que es que es un producto que nos permite financiarnos hasta 3 años de plazo. En cambio, el cheque es hasta 12 meses. El cheque es siempre en pesos. El pagaré puede ser en monedas, esencialmente en dólar link, con el tipo de cambio Banco Nación. Y a partir de la semana pasada se aprobó también en la CNB que el índice de actualización no sea el Banco Nación, sino la resolución 3500 del Banco Central, que hoy es un estándar más aceptado para las operaciones sobre todo de importación y exportación, como una referencia que acompaña mejor la evolución de los ciclos. Entonces el pagaré es un producto muy interesante, no solo ya para pensar el financiamiento de corto plazo, el capital de trabajo, que el cheque es un producto imbatible ahí, sino también para cuando empezamos a ver algún tipo de reactivación, también el pagaré acompaña esa reactivación. Entonces, por ahí el tridente que nosotros decimos que no puede faltarle a ninguna pyme es este. En su cajón toda pyme tiene que tener la posibilidad de vender un cheque, un pagaré y eventualmente una factura, si está familiarizado con el proceso, que también es un producto potente que de alguna manera va a empezar a crecer y a tener el desarrollo necesario para ser una herramienta de financiamiento también fuerte. Una vez que las empresas tienen esto en su cajoncito todos los días, se pueden pensar otros productos, obviamente, obligaciones negociables, fideicomisos, pero a nosotros nos da la sensación de que, pensando no en un segmento más académico, sino en un segmento bien pragmático de qué necesita la pyme, a la pyme no le puede faltar sobre todo el cheque para el día a día y el pagaré hasta 3 años. Con un pagaré a 3 años se pueden planificar inversiones, iba a decir de largo plazo, pero bueno, 3 años en la Argentina es mucho, es decir, conseguir préstamos a 3 años no es simple. Entonces, lamentablemente, lo que para otros países por ahí es mediano corto, en Argentina es mediano largo, digamos. Entonces el pagaré me da la sensación que es un instrumento tan poderoso, porque imagínense que ustedes lo crean en 3 minutos y luego lo venden en el tiempo que, bueno, su broker aconseje o pueda colocarlo. Entonces,
me parece que es una herramienta muy, muy poderosa que acompaña muy bien todo lo que es la reactivación de un país cuando eso se empieza a ver, ¿no es cierto? Bueno, esto me parece que hace a la conclusión de productos, pero quizás lo más importante para nosotros como Mavi y como mensaje es dejar algunas conclusiones de orden conceptuales, digamos. Y la primera de estas conclusiones es que el financiamiento es una herramienta para crecer. Hace tiempo atrás hicimos algunas encuestas y 8 pymes y media de cada 10 te dice que el financiamiento de alguna manera es un remedio a un problema, o que el financiamiento es la solución a una situación crítica que yo tengo que atravesar. Bueno, ese concepto es el peor de todos los conceptos que las empresas pymes en Argentina podemos tener. Porque el financiamiento, indudablemente, es un recurso más como son las personas, como son el stock. Y entonces, cuando hablamos de inclusión financiera, cuando hablamos de educación, lo importante es tratar de transmitir esta idea de que las empresas no crecen sin financiamiento, sin plata de terceros. Ni una pyme, ni Microsoft, ni Tesla crece sin financiamiento. Entonces, una adecuada planificación financiera para las pymes es central para poder atravesar, digamos, los ciclos, las crisis, las coyunturas, que en nuestro país también son tan habituales. Pero primero, entonces, el mensaje fuerte es: el financiamiento es necesario para crecer, no para resolver un problema. Si yo me quiero empezar a sentar con mi agente de bolsa el día que ustedes tengan un problema o que tengan que no logren pagar los sueldos, no logren recomponer el stock, el día que se sienten con alguien, con su broker amigo, a pensar cómo resolver el problema, es tarde. Es tarde porque vincularse con un agente te va a llevar un tiempo para generar la confianza, más allá que puedan abrir la cuenta online en 3 minutos. Abrir un legajo con una SGR te va a llevar un par de meses. Entonces, el día que vos tenés un problema, luego no tenés chance de resolverlo con todas las opciones. Por eso hay que internalizar esta idea de que el financiamiento es una herramienta para crecer y no el remedio a un problema. Y entonces ir a buscarlo, como dice la segunda conclusión ahí, de manera oportuna, cuando la empresa está in bonis, cuando la empresa está planificando su crecimiento, cuando arranca el año, cuando yo planifico como pyme, aunque sea yo, mi hermano, mi papá, o sea, no hace falta tener un CFO o gran estructura, pero sí tengo que tener esa idea de decir: mira, arranca el año, ¿cuánto pensamos comprar? ¿Cuánto pensamos vender? ¿Cómo vamos a hacer nuestra planificación financiera? ¿Tenemos un banco amigo? Sí. ¿Tenemos una cooperativa, una mutual amiga? Sí. ¿Tenemos un agente de bolsa amigo? Sí. ¿Tenemos una carpeta en una SGR? Sí. ¿Tenemos activos para poner en garantía? ¿Tengo noción de cuál es mi cadena de valor? ¿A quién le compro? ¿A quién le vendo? ¿Cuántos cheques tengo en el cajón? ¿Cuántas facturas tengo emitidas? Bueno, toda esa lógica de planificación financiera es importante. No es compleja, pero hay que hacerla, digamos. Si yo hago eso, me va a poder permitir lo que creo que es lo más importante para una empresa en materia financiera, que es poder elegir. Si yo hago esto, voy a lograr elegir la mejor tasa de financiamiento cuando la necesito. No voy a estar apremiado y obligado a a tomar la alternativa que me cubre el bache porque es la única. Entonces, si hago esto, lo que voy a ganar, sin duda son beneficios concretos importantes, pero el más importante de todo es la oportunidad de elegir. 8 pymes y media de cada 10 no tiene la chance de elegir. El día que no puede pagar algo, tiene una sola opción que seguramente es ineficiente, cara, etc. Bueno, ese creo que es la segunda conclusión importante que hace la planificación financiera. Y la tercera es esta que muestra esa slide chiquitita que a lo mejor no se ve bien, pero que la tasa en el mercado de capitales, yo no traje curva para no aburrir ni hacer largo, pero la tasa generalmente
es un promedio en el tiempo. Entonces, si yo les muestro cualquier curva de tasas, por ejemplo, mira, creo que tengo otra presentación abierta, pero que era para otra charla, pero mirá, se muestra acá, por ejemplo, esto es una típica curva de tasas, mirá. Una típica curva de tasas que te muestra que la tasa es un promedio en el tiempo, ahí no se estaba viendo, ¿no? Te muestra que es una tasa en el tiempo, hacer estas cosas así en tiempo real generalmente hace lío, digamos. Pero la idea de una pyme, ahí la pueden ver más o menos, digamos, la idea de una pyme de que la tasa de interés es lo que yo les pueda decir hoy, es una idea que te lleva a una conclusión equivocada, porque la tasa, en definitiva, se tiene que mirar en un periodo anual, y muchas veces esa consideración de pensar la tasa hoy, porque levanto el teléfono y pregunto cuánto sale descontar un cheque y demás, genera un efecto inhibidor. Un efecto inhibidor que hace que la pyme ese día no ingrese al mercado de capitales perdiendo una oportunidad grande. Entonces, yo para ejemplificar esto, siempre muestro este grafiquito que ustedes tienen acá, que es la foto de un día concreto de abril del 2020. Abril del 2020, estábamos en plena pandemia, lo que yo les contaba antes, era una situación crítica, como decíamos, con bancos cerrados, con empresas que no podían vender, con la gente que no podía circular. Bueno, durante más o menos un mes y medio, pero yo traje la foto de ese día en particular, el 7 de abril, en el mercado argentino de valores se vendieron cheques, y esto significa que empresas pymes lograron financiarse al 7% nominal anual. Una gran cantidad de empresas pymes durante esos meses de plena pandemia, por cuestiones estacionales, por exceso de liquidez, por distintas cuestiones puntuales, se lograron financiar al 7% de tasa nominal anual. ¿Qué implica o qué nos muestra esto? ¿Que siempre la tasa va a ser del 7? Posiblemente no. Hoy el mismo cheque a lo mejor vale 30% o 27%. Pero no importa. Lo interesante de esto es que la pyme que tuvo la oportunidad de elegir en abril de aquel año, encontró una tasa tremendamente conveniente para su estructura de costos, para su estructura de producción. Y esa empresa que hoy a lo mejor se encuentra que un año después tiene que renovar el cheque al 27%, lo hace totalmente contenta, gustosa y demás, porque su ciclo de financiamiento no es ese día, sino que es un programa que viene con mucha historia, con todos los años. Entonces, la verdad que suma 7% nominal anual en el año pasado, cuando la inflación era, no sé, del 45%, y hoy puedo financiarme al 27%, la verdad que sumo todo eso, lo pongo en mi matriz de costos y no tiene ningún impacto real. Entonces termina siendo muy importante para la pyme la posibilidad de elegir ahora. Y esto es la diferencia entre la vida y la muerte de esas pymes. Yo durante pandemia vi casos como nunca había visto que representan esto de que el financiamiento es la diferencia entre la vida o la muerte por ahí de algunas empresas. En plena crisis, con bancos cerrados, con empresas que no tienen opciones de financiamiento, realmente las escuché, las vi cerrar. Aquellas que tenían la posibilidad de vender sus cheques, sus facturas, sus créditos a cobrar, bueno, pudieron transitar mucho mejor ese bache. Entonces, como tema de finanzas, me parece importante mencionar esto de que la tasa no puede ser el factor determinante para que una empresa ingrese al mercado de capitales. Luego será más o menos relevante para elegir, pero no para incluirse financieramente. Así que bueno, dicho esto, no sé si Leticia cumplí el tiempo, pero muchísimas gracias y bueno, quedo a disposición de todo. De forma espectacular, Fernando. Muchísimas gracias porque has hecho una presentación, resumen muy importante, pero sobre todo
conceptos globales, ¿no? Que hacen un poco a entender qué es el mercado y por qué es útil estar en el mercado, más allá de que puntualmente pueda o no servir. Por eso a mí me parece que mientras la gente puede, los participantes puedan hacer alguna pregunta, yo haría como dos preguntas globales y pretendo que Carla y Nancy también resuman en un tiempo reducido, dos cosas que son como fundamentales. Has hablado del qué hay, ¿no? El problema que por ahí las empresas dicen o identifican al sistema financiero como que solo es el sistema bancario. Entonces, una primera, digamos, lección que me parece que las empresas deben adoptar es que tienen que entender que el sistema financiero está formado por el sistema bancario y el sistema del mercado de capitales. Pero además, después de entender de qué hay, el tema es cómo, porque muchos dicen eso solo es para aquella empresa que tenga una persona dedicada a eso, yo soy una estructura chica, no puedo acceder, ¿no? Entonces, una primera pregunta, Carla, que te haría es, una vez que deciden estar, ¿cómo lo hacen? ¿No? Y después, un poco preguntarte, Nancy, ¿es solo un lado o el otro? ¿O tienen que estar con esta idea que Fernando mencionó y resumió en su última slide, digamos, muy bien, que es como que la empresa no tiene que ir a buscar el financiamiento en el momento peor financiero, sino que tiene que estar en su planificación previa a un crecimiento o a un desarrollo, y ahí entender si es banco o si es mercado, porque como dice Fernando, el mercado no es el mejor, pero está y hay que entenderlo y hay que usarlo. Entonces, bueno, les dejo de una única vez la pregunta a las dos, para que mientras alguien pregunta en la sala, ustedes puedan hacer esos comentarios, Carla y Nancy. Bárbaro, Leti. Les voy a compartir ahora pantalla en un ratito, pero lo que queríamos decir son estas dos preguntas que nos llegan siempre. ¿Por qué voy por esta vía? ¿O por qué la debería tener? Y otra, ¿cómo hago llegar? Y uno tiene por ahí esta noción del que el mercado de capitales es difícil o no le tienen mucha confianza, y lo cierto es que pretendemos demostrar a continuación que es bastante sencillo y que hay pocas cosas que necesitamos. Voy a compartir, me dicen si se ve bien. Ahí se ve. ¿Está compartido? Bien. Esto simplemente es para mostrarles un resumen de lo que nos presentó recién Fernando. Muy bien. Hay diferentes instrumentos. Acá por ahí tratamos de resumir los instrumentos estrella para las pymes. Son aquellos que más se suelen utilizar, dependiendo del objetivo de financiamiento que tenga esa pyme. Muchas veces algunas los usan como capital de trabajo y otras tratan de, por ahí, hacer una estrategia más de largo plazo, pero independientemente de eso, opciones hay para todos. Y como bien dijo Fernando recién, hay 3 segmentos para hacerlo. Por ejemplo, el más común, el cheque de pago diferido, se puede hacer, a ver, ahí está, por el segmento avalado, es decir, con el aval de un SGR, por ejemplo, garantizado con las propias inversiones de la pyme si es que tiene, y el segmento directo, es decir, sin ningún tipo de garantía o de aval. Todas opciones están disponibles. La diferencia subyace en que tienen diferente costo financiero para la pyme. Hay diferentes formas de llegar, no necesariamente todas hay que ir por una sola. Lo bueno es tener la opción y conocer de que están todas esas alternativas abiertas. Independientemente de la vía en la cual yo vaya, hay 2 cosas que vamos a tener en cuenta. La primera que vamos a necesitar para todo el mundo que quiera financiarse en el mercado de capitales es abrir una cuenta comitente. Y ahí donde entran las agentes o las ALIC como el principal actor a la hora de alcanzar a cada pyme con el mercado de capitales. Entonces, lo que tiene que hacer la pyme es decir, me voy a contactar con una ALIC de confianza, pido recomendación, veo cómo llego e inicio el proceso de apertura de cuenta. Es muy simple, en la pandemia esto se hizo súper digital, y lo bueno es que en la mayoría de los casos no conlleva costos. Entonces, iniciar el proceso de apertura de cuenta lo podemos hacer en cualquier momento, vaya a operar o no en el corto plazo. ¿Qué necesito para abrir la cuenta? Lo que quiero es que se lleven con las cosas que tengo que saber
a la hora de iniciar cualquier proceso. Se van a dar cuenta de que la documentación, por ahí decirlo que es lo más complicado, es bastante simple. El estatuto, la composición accionaria de la empresa, la constancia de inscripción en AFIP y ANIPJ, los últimos balances y el DNI de los socios. Como ven, es bastante simple. Otra de las cosas que, si bien no es obligatorio o imprescindible, para mí es muy importante y sumamente necesaria, y es conseguir un aval o una línea de aval con una SGR que venga a avalar las operaciones. ¿Por qué? Porque, como les mostró recién Fernando, prácticamente el mayor volumen se concentra dentro de este segmento y es el que generalmente ofrece mejores tasas. ¿Qué necesito? De nuevo, vamos a irlo a lo práctico. La pyme debería acercarse a la LIC. La LIC seguramente le va a hacer un nexo con alguna SGR o con varias, eso ya les voy a mostrar que tiene sus ventajas. Y son actores que, si bien son diferentes, y eso vale la pena rescatarlo, están en constante interrelación uno con el otro para poder lograr que esta pyme logre financiarse a través del mercado. ¿Qué necesita? Una vez que la pyme se acerca a la SGR para conseguir su línea de aval, lo que le va a pedir es cierta documentación, quizás con un poquito más de grado de formalización, para poder detectar cuál es la situación financiera de la empresa. Lo que hace es un análisis crediticio que determina el monto de esa línea de aval que puede llegar a conseguir una empresa para después decir voy a descontar este cheque, este pagaré o los diferentes instrumentos. Como les decía, no es obligatorio tener el aval de un SGR, ven que hay otras vías, pero ¿por qué es importante que lo hagan? Y de hecho que lo hagan con tiempo, que lo tengan como en su arja de posibilidades, para que cuando surge el momento ustedes puedan acceder a esas tasas del 7% que decía Fernando, porque son momentos en los cuales esto se va dando. ¿Qué ventajas tiene? Puedo abrir una carpeta con una SGR o con varias, puedo ir accediendo a varias. Ustedes tengan en cuenta que hay 35 SGR más o menos en Argentina, con lo cual de forma bastante digital uno puede ir iniciando esos procesos. Lo bueno es que lo puedo hacer en cualquier momento del tiempo, porque no me cobran por hacerlo, no es un costo más que el tiempo que puede llevar, y como ven no es tan complejo, ya que solo se cobra la comisión o los costos de la SGR al momento de realizar la operación, es decir, cuando efectivamente va a avalar. Lo bueno de tener aval con una SGR es que no solo sirve para el mercado de capitales, sino que también sirve para los bancos, el sistema bancario, y como va a responder Nancy recién, hay una interrelación y son recíprocos entre sí. Y por último, si no puedo ir por segmento garantizado, esto quiere decir que la pyme tenga en su poder activos, tenga inversiones, tenga ahorro, que los pueda utilizar para garantizarse su financiamiento, el segmento avalado es la alternativa que me ofrece mejor tasa de descuento. Es bastante mejor o bastante más beneficios que ir de forma directa, sobre todo para una pyme que recién arranca, que quizás no tiene tanto renombre, entonces tener el respaldo de una SGR atrás suma y suma mucho. Para terminar, les quiero mostrar un ejemplo muy concreto de cómo una pyme se logra financiar a través de un e-check, por ejemplo. Supongamos que una empresa recibe un e-check como forma de pago, pero es de acá a 90 días, y lo cierto es que no coincide con el flujo de fondos de la empresa y no nos sirve. Entonces, lo que creemos es que lo mejor es descontarlo y hacernos de los fondos hoy. Entonces, lo que debería hacer esa empresa es cargarlos, una vez que tiene su cuenta comitente abierta, por supuesto, y puedo no tener aval, es cargarlo en esta plataforma de pyme, elaborada por Caja de Valores, que es donde van a caer estos cheques. Si la empresa consiguió aval de la SGR, lo manda a la SGR a través de esta misma plataforma, es todo 100% digital, para que lo avale, y ahí se llega a la LIC. En el caso de que vaya por el segmento garantizado o directo, se manda directamente a la LIC, donde se va a terminar negociando. Por supuesto, a través del MAP, para lograr descontar, por ejemplo, en este caso, el e-check. Una vez que se descuenta ese e-check, el monto resultante, que va a ser el monto del cheque descontado por esta tasa de descuento, neto de los costos de la SGR, si aplica, y de la LIC, va a llegar el dinero a la pyme, que lo puede usar para mantenerlo invertido dentro de su cuenta comitente, lo puede utilizar para manejo de caja a través de por ahí de alternativas líquidas, o bien lo puede transferir al banco para continuar con su esquema de negocio. Lo bueno que les decía es que es digital, que tiene menores costos que un segmento informal, por ejemplo, y que nos permite a nosotros hacer un manejo propio de nuestro flujo de caja y de adecuar los tiempos del dinero a los tiempos de la empresa.
Así que básicamente eso era un poco la respuesta que quería dar a la pregunta de Leti, y le doy la palabra a Nancy. Bueno, menudo desafío me han dejado para tratar de responder la segunda pregunta de Leti dentro del parámetro de la hora que teníamos estipulado. La pregunta, en definitiva, de Leti era, entonces, ¿qué hacemos? Y que creo que incluso uno de nuestros participantes lo mencionó recién en el chat. Crédito bancario, mercado de capitales, en uno es más fácil, en otro me ponen algunas trabas. La respuesta hoy, mañana y siempre va a ser que ambas. Un buen planificador financiero de una pyme o de una gran empresa lo sabe perfectamente o debería saberlo. Ambas fuentes son necesarias, como decía Fernando al principio, cada una tiene su utilidad en diferentes momentos de la vida de la empresa, en diferentes momentos del mes, en diferentes momentos del año. Lo que es necesario es que el planificador financiero, que el dueño de la pyme, el socio, el que maneja los fondos, sepa que tiene que tener estas dos alternativas abiertas y hacer, como lo hemos estado diciendo durante estos últimos 50 minutos, hacer los deberes para tener todos los papeles al día en los dos lugares, pero no salir corriendo cuando se da la necesidad de los fondos. Justamente lo contrario, cuando no los estoy necesitando, me tomo el tiempo, me llevo a una LIC y le presento todos los papeles y voy subsanando las fallas que podría llegar a haber. Es sencillo, la gente tiene miedo de esto, pero básicamente deberían tenerle más miedo a presentar todos los papeles en un banco, que en definitiva es el que tiene la atención un poquito menos personalizada que las ALIC. Entonces las dos fuentes son dos fuentes válidas, son dos fuentes alternativas. Si una vez que tengo las dos fuentes abiertas, las dos canillas abiertas, las dos ventanas están disponibles para atenderme, el dueño de la pyme es el que va a ir viendo, de acuerdo a la necesidad de los fondos, de acuerdo a por cuánto tiempo tengo esa necesidad. Es decir, me quedan 2 días, tengo que pagar sueldo, o tengo que pagar sueldos mañana y hoy no tengo los fondos. Entonces tengo una necesidad inmediata de fondos. O, por el otro lado, se me ocurre que la empresa viene bien, por ahí estaría bueno ampliar stock, ampliar la fábrica, es algo de mediano plazo, entonces en realidad necesito los fondos y los voy a recuperar para devolverlos en 2 meses, en 6 meses, en 18 meses, entonces la alternativa sería otra. Y el hecho de tener las dos ventanillas abiertas es la que me va a dar la posibilidad de hablar o con mi ejecutivo de cuentas del banco o con mi asesor en la LIC, y es el que me va a indicar, bueno, a ver, para esto necesitas o tenés esta alternativa. Lo peor que te puede pasar, como decía Fernando, es que en medio de la necesidad tengas que salir corriendo a buscar esto como remedio. No, ni esto ni el bancario, ninguno de los dos son remedios de una situación de urgencia. Entonces, de acuerdo al momento y de acuerdo a la necesidad y de acuerdo al plazo en el que voy a repagar ese endeudamiento hoy, veré si me conviene uno u otro, si la tasa de uno u otro, y si en definitiva estoy muy urgida y la única que me queda es el mercado de capitales, y bueno, tendré que acceder a la tasa de ese momento, que como bien dijo Fernando, de acuerdo al momento, a lo mejor hasta es mucho más ventajosa que la del sector bancario. Entonces, este sería el mensaje primero de por qué abrir las dos, porque tengo una solución siempre disponible para cualquiera sea el tipo de problema de fondeo que se me presente. Pero hay otra alternativa, que es, a lo mejor no tengo problemas de fondeo, a lo mejor sí tengo fondos y a lo mejor los estoy dejando en alguno de los dos sectores, bancario o mercado de capitales, cuando el otro me ofrece una alternativa de un rendimiento más alto, porque el mercado de capitales no está solo para pedir fondos, también está para colocar fondos, y las pymes no siempre son deficitarias. A veces tienen un monto de efectivo que saben, que han planificado y han hecho muy bien los deberes, y saben que no lo van a necesitar en los próximos días, próximas semanas, y a lo mejor la alternativa que no he abierto, la ventana que no he habilitado, tiene mejor tasas de rendimiento, tiene mejores instrumentos que me otorgan una mejor tasa de rendimiento que la otra. A ver,
Una cuenta corriente en un fin de semana largo de 4 días no rinde nada, y a lo mejor el mercado de capitales me da la alternativa. Mi agente, mi asesor de ALIC me dice, tenés una alternativa para dejar esos fondos durante 4 días y te rinde un 20, un 25, un 30, 35, Carla, es una excelente tasa, pero si no tenés la alternativa abierta, y si no lo conoces, y si no fuiste y no te vinculaste con un asesor de una ALIC, no lo vas a saber. Entonces, este es el momento para, como dice el slide siguiente, de vincularte con las dos. Ambas son necesarias, ambas son útiles, y en definitiva también la ALIC te da un plus, que es el de hacerte conocer. La ALIC te vincula con una SGR, con una Sociedad de Garantía Recíproca. Hay muchas y muy conocidas, y algunas son grandes y están por todo el país, y hay algunas que son muy importantes y están acá en Córdoba, así que en definitiva pueden hablar con el representante de la SGR. El socio de la PYME puede hablar con el representante de la SGR y vincularse directamente, incluso con la ayuda y con el nexo que le puede hacer la ALIC, pero se vinculan y se ven cara a cara, y ya no es una pyme cordobesa con una SGR enorme, gigante, que tiene un montón porque ese es el miedo. A ver, yo necesito aval por poquito, no me van a atender. ¿Por qué me va a atender semejante SGR a mí? Si no te cuadra ese tamaño de SGR que tiene todo el know-how, también tenés un SGR aquí, en la oficina, en el centro de Córdoba, y te podés llegar sin ningún problema, y te van a asesorar, y no van a ponerte trabas, te van a decir, necesito esto, y si vos le decís, me está faltando tal, te van a ayudar a completarlo incluso. La idea es tener permanentemente abierta la canilla del financiamiento para lo que se necesite. Tener permanentemente abiertas las alternativas para colocar los fondos superavitarios, por un día, 2 días, 5 días, 2 semanas, el tiempo que sea. Y con esto también estamos buscando, y ayudamos un poco a la función de Fernando, a federalizar el financiamiento. A ver, hay SGR de todo el país dispuestas a financiar a pymes de Córdoba, de Formosa, de Santa Fe, de Chaco, de donde sea, y esa es la función del mercado argentino de valores, y esa es la función de las ALICs. El hecho de conectarte con una ALIC de Córdoba no significa que solo los inversores van a ser cordobeses, de ninguna manera, van a haber inversores de todo el país financiando a tu empresa, y eso te da un plus, que es el de hacerte conocido, una valoración objetiva que hacen las ALIC, las SGR, y que te permiten que te conozcan desde todo el resto del país. Entonces, si después te haces un track record, es decir, un montón de veces negociaste cheques, y cheques propios, avalados, directos, de la forma que sea, te vinculaste con el mercado de capitales de esa manera, cumpliste 2, 3, 4 veces, te empezás a hacer conocido, y las tasas se empiezan a mejorar una vez que tenés este track record, digamos, esta historia crediticia de haber cumplido siempre con los cheques que se negociaron tuyos en el mercado de valores. Así que además tienen una cuestión de imagen que van consolidando solo por abrir la segunda fuente de financiamiento, que es la que hemos tratado hoy durante esta hora, que hemos cumplido bastante bien. Hemos tratado de traerles para que la consideren, para que lo vean y para que lo vayan haciendo con tiempo. Los asesores de las ALICs están siempre dispuestos a escucharlos, a asesorarlos, en definitiva, ofrecerles, y tenemos siempre el teléfono abierto para lo que necesiten, para lo que les sobre el fin de semana, para lo que les falte por un día, por 2 meses, por 1 año y medio, para capital de trabajo, para un pasivo corriente, una cosa que en poco tiempo hay que cancelarlo, pero sabes que tenés un activo corriente o facturas a cobrar que también en poco tiempo las recuperás. Así que vean en el mercado de capitales, no al mercado de capitales como un mercado gigante, sino como su asesor de ALIC, que los va a ayudar en cualquier momento a conseguir financiamiento y a obtener un mejor rendimiento para los fondos superavitarios.
Bueno, muchísimas gracias. La solvencia con la que han respondido yo creo que es prueba de que están actuando y que son actoras en forma permanente en el mercado y atendiendo por ahí las necesidades de las empresas y los problemas de las empresas. A mí me gustaría hacerle una pregunta a Fernando, si está por ahí y no logró desconectarse todavía, ya que en el minutito final... Ok. A ver, porque también hay una idea que cuando hay tasas bajas, vienen solo de subsidios del Estado, ¿no? Entonces, lo que hay que entender que en este mercado, cuando yo voy a buscar financiamiento, ¿quién es el que me presta, no? O porque las empresas empiezan como a desconfiar. Che, 7%, ¿quién te va a prestar al 7% en un escenario pandémico? Cuando yo fui al banco y me dijeron que no, o cuando fui al banco y me rechazaron la carpeta. Entonces, un poco para que los participantes entiendan, Fernando, ¿quién está al frente haciendo inversiones? ¿Quiénes son los inversores privados, institucionales, ¿no?, que generan el flujo para que las empresas consigan el financiamiento? Porque me parece, como cierre de esta horita de charla, que me pareció muy valiosa en general para las empresas, que se entienda, ¿no?, que este es un mercado entre privados, ¿no?, y que acá no hay un subsidio del Estado, ni hay un escritorio de un banco donde hay que ir al banco con la corbata roja y bien peinado para que nos dé el crédito, sino que el mercado a veces no tiene cara, ¿no? Yo siempre digo que detrás del mercado no hay una cara, lo que hay son productos y alguien que los necesita y alguien que tiene un excedente y los quiere colocar. ¿Podrías hacer como un resumen a manera de cierre? Impecable, como vos bien describiste en el marco de la pregunta, creo que el mercado funciona así, en esta interacción de actores privados comprando y vendiendo desde el lado de la demanda de los productos, que es decir, quién los va a comprar. Lo principal es que hay en Argentina una gran gama bastante consolidada de fondos comunes de inversión. Los fondos comunes de inversión explican más o menos el 75% de todas las compras que se hacen en el mercado PYME. Son fondos que tienen grandes sumas de dinero de inversiones de largo plazo, generalmente compañías de seguros, cajas previsionales y demás, que son inversores que no miran una coyuntura concreta, sino el largo plazo. Esos fondos, a su vez, a partir de una reglamentación de la Comisión Nacional de Valores, tienen foco PYME, es decir, que están pensados para impulsar el desarrollo de las industrias, digamos, más nacientes, como son las empresas pymes. Bueno, y esa industria de los fondos es la que está siempre traccionando la demanda de los productos pymes. A veces hay más liquidez por cuestiones estacionales y se explican entonces las bajas de tasas. En otras veces el mercado se estabiliza en tasas más de mercado, pero me parece que lo que cierra bien lo que vos decías, Leticia, es esta idea de que por distintos factores las tasas pymes en el mercado de capitales siempre son muy parejitas o siempre tienden a ser reales negativas. Entonces, cuando el inversor institucional está atrás, por distintas razones, termina comprando a tasas que son muy convenientes para la empresa pyme. Luego hay todo otro porcentaje donde no están los fondos pymes tan directamente vinculados, y entonces hay tasas que a lo mejor son levemente positivas y equilibran un poco el segmento entre la oferta y la demanda. Pero eso explica un poquito las dos puntas. Bueno, muchísimas gracias. Esperemos que le haya sido útil todos estos conceptos vertidos en esta horita de conversaciones que hemos tenido con ustedes. La idea de esta asociación que hace ya un tiempo venimos trabajando es ir presentándole distintas alternativas de financiamiento y también, como por ahí pregunta una de las participantes, si vamos a hacer alguna charla de inversiones. Sí está previsto que hagamos de financiamiento y de inversiones, porque siempre están como enfrentadas ambas cosas, ¿no? No hay quien pueda financiarse si nadie quiere comprar ese producto financiero.
pero también lo que nos interesa es mostrar este mercado de capitales como una opción valiosa, ¿no? Y a crecer. Y tener esto como que en muchas bibliografías dice que no hay economías desarrolladas sin un mercado de capitales desarrollado. Entonces, nos parece que en la Argentina, después de las modificaciones de la ley de mercado de capitales, allá en el año 2012, y después una adecuación de la normativa en el año 2018, con la ley 27440, va a haber muchas cosas para seguir trabajando, y ojalá se pueda crecer o ser el mercado de capitales la ayuda para que las empresas crezcan, y los inversores entiendan que a veces cuando compran un producto financiero están financiando una empresa, y que esa empresa puede dar trabajo y esa empresa puede ser parte del desarrollo económico de una región. Entonces, creo que el mercado va a fluir mucho más cuando ambas partes entiendan lo que significan para una sociedad o para una economía en desarrollo. Así que, bueno, de nuestra parte, muchísimas gracias. Fernando, como siempre, gracias por tu predisposición. Seguramente estaremos consultándote o invitándote a nuestras próximas reuniones que armemos como asociación, y a Carla y a Nancy, obviamente, gracias por sus conceptos, y tendremos esta charla grabada para quien le interesa se la podamos compartir. Así que muchísimas gracias en nombre de MyFin y en nombre gracias a todos. de quienes que tengan un lindo día. Muchas gracias a todos.